Un coche de lujo llega a un taller ruinoso con un fallo imposible de arreglar. Esa noche, alguien entra en secreto, desmonta el motor y deja todo como nuevo, sin decir una sola palabra. ¿Quién fue el que tocó mi SUV?, pregunta el cliente furioso al día siguiente. Nadie en la oficina imagina que la respuesta está barriendo el suelo justo frente a ellos. Pero cuando el millonario vuelve para comprobarlo con sus propios ojos, lo que ve cambia el destino de todos en ese lugar. El calor de Guadalajara no da tregua ni a las 8 de la mañana. Julián ya está empapado de sudor cuando empuja la puerta del taller Díaz, que cede con un chirrido áspero, igual que su pasado cada vez que intenta abrirle un futuro. El olor a metal quemado, grasa vieja y trapo húmedo le recibe como una bofetada. Nada cambia aquí. Mejor así, piensa, y se agacha para recoger un vaso de unicel aplastado entre dos tuercas oxidadas. Todos los días comienza igual. Balde con agua con jabón trasnochado, escoba sin mango, y su mundo reducido a limpiar donde ya no se repara. Julián lo prefiere así. El ruido del compresor, los gritos cruzados de Roberto y Cárdenas, el reggaetón distorsionado del radio de Joel. Todo eso es cobertura sonora para su anonimato. Su trabajo no exige opinión ni talento, justo el espacio donde nadie pregunta demasiado. Julián no improvisa, ni en el trapeador ni en la vida. El movimiento de su muñeca al limpiar los charcos de aceite tiene precisión de bisturí. Todos lo toman como servidumbre automática, pero es cálculo. Cuenta en su cabeza las rotaciones de los neumáticos recién desmontados, distingue por sonido si el gato hidráulico está en buen estado o no, respira los cambios en el olor del aire. Si la mezcla huele más a líquido de frenos que a gasolina, algo anda mal. Lo sabe, pero no lo dice. Cuando Joel deja caer una caja de herramientas cerca, Julián no habla, solo se inclina, recoge todo en silencio y lo acomoda mejor que el propio niño. Joel le sonríe y le lanza un gracias, jefe, casi por reflejo, pero sin saber del todo el peso que carga ese hombre de lentes raídos y botas ajadas. Julián apenas asiente, más por evitar contacto que por humildad. Es su falla fatal disfrazada de prudencia. Nunca levantar la cabeza ni cuando puede. Sabe cosas que los demás no saben. ¿Cómo va el flujo del refrigerante por oído? ¿Qué tornillo falta por la vibración del chasis? ¿Qué mecánico está improvisando soluciones porque lo ve sudar distinto? Pero calla, porque años atrás hablar demasiado lo metió en broncas. «Ibáñez», grita Roberto desde el fondo. «Ponte en corto con la rampa 2, dejaron un desmadre ahí». El tono es seco, más orden que pedido. Julián deja el mechudo y se dirige hacia el lugar con los pasos medidos, como quien no quiere levantar polvo ni sospechas. Pasa junto a Cárdenas, que acude ya con guantes puestos y olor a cebolla cruda flotando en su grasa corporal. Le da una mirada desdeñosa como cada día. «Si aprendiste algo de mecánica es hora de olvidarlo, trapeador», susurra flaco con mueca. Julián no responde. Pisa un charco de aceite y lo esquiva sin mirarlo. La escena es ritual. No hay día que no le recuerde en su sitio. Pero él no vino a ser aceptado. Vino a expiar. En su lógica, limpiar los errores del día sirve como pagar una condena que sigue activa. El taller Díaz tampoco ayuda. Es sauna improvisado con láminas de zinc y ventiladores perezosos. El humo de soldadura, cuando no hay brisa, se queda atrapado entre las costillas del taller como rezos huérfanos. Las paredes están tatuadas con calendarios de mujeres semidesnudas de hace 8 años, como heridas sin cerrar. Todo grita pausa. Incluso los carros. Un Nissan Versa con el cofre abierto lleva estancado allí desde hace 4 días. Lo ignoran como se ignora una verdad incómoda. Julián pasó 2 noches evaluando el patrón de goteo, escuchando cómo el motor crujía después de apagado. Podría decir exactamente qué válvula está floja. Pero no lo hará. No es su papel. No más. Cerró esa puerta cuando cruzó otras, con barrotes. Y sin embargo, cuando pasa frente al SUV negro recién llegado, lo mira distinto. Brilla como cosa ajena allí, exiliado entre motores resecos. Tiene un ronroneo apenas audible que hace que Julián frunza el ceño. Algo palpita bajo el capó como bestia herida, pero el resto ni lo nota. Joel le pasa cerca, le dice en voz baja. Ese llegó del norte. Dicen que el dueño es de esos que demandan hasta si le cambias el tornillo mal. Julián sigue sin hablar. Mete las manos a los bolsillos mientras el perfume sofisticado que quedó dentro del coche nuevo contrasta amargamente con el aroma de mecánico quemado. Sabe que ese carro va a traer lío. Lo huele, lo escucha, lo adivina. Y aún así, guarda silencio. Porque una sola palabra dicha antes de hora puede hacer explotar todo de nuevo. Así comienza el día. Igual que todos. Solo que hoy, él ya no va a poder quedarse al margen por mucho más. El cuarto de limpieza apestaba a tiner, humedad atrapada y plástico quemado.
Julián había aprendido a ignorar los olores con la misma paciencia con la que ignoraba los murmullos del resto. A las 11 de la noche, la única música era la de su escoba empujando tornillos, empaques sueltos y colillas hacia el recogedor oxidado. De vez en cuando, una gota de sudor le escurría por la sien, arrastrando la mezcla de tierra y grasa que le cubría el rostro como una segunda piel. Desde el rincón oscuro, donde guardaba los trapos, alzó la mirada. El sub negro seguía ahí, imponente como un toro encerrado. Chevrolet Tahoe, último modelo. Estaba en el elevador 2, el más viejo, el que chillaba como puerco cada vez que subía en una camioneta grande. El motor llevaban días abriéndolo y cerrándolo. Cárdenas había inventado 3 diagnósticos distintos. Ninguno funcionó. Roberto ya no decía nada, pero su mirada era la de un hombre que ve llegar la cuenta de la funeraria antes del acta de defunción. Julián limpió con más fuerza, como si frotando el piso pudiera arrancar la angustia que empezaba a morderle el pecho. Levantó uno de los trapos. Escuchó que algo se sacudía dentro del vano motor del SUV con un golpe ahogado. Algo no estaba bien instalado. De nuevo, dejó el recogedor en silencio. Miró la puerta de la oficina. Apagada. Nadie. Joel se había ido temprano. Cárdenas ni se había despedido. Estaban perdiendo la batalla contra esa máquina. Y eso traía un precio. Julián lo sabía mejor que nadie. Cuando no hay cliente, no hay sueldo. Y cuando no hay sueldo, Roberto empieza a cortar cabezas. Metió la mano al bolsillo del overol. Sintió la llave que siempre llevaba, redonda, mohosa, del taller donde alguna vez fue jefe. Tembló un instante. Esa llave ya no abría ninguna puerta, pero en su tacto estaba la memoria de todo lo que había sido. La soltó. Subió al elevador. Empujó la camioneta hasta hacerla calzar en el centro. Estaba caliente aún. Había sido encendida hace poco, probablemente para otra prueba inútil. Encendió su propia linterna de cabeza. Se amarró el beisbolero corto. Respiró hondo. La grasa tenía un olor amargo esa noche, como si mascara recuerdos. Quitó primero la tapa del filtro de aire, luego las cubiertas plásticas que escondían los inyectores. Lo hacía todo en silencio, los dedos bailando con memoria de cirujano. No había duda. El problema no era lo que pensaban. Era un fallo de presión intermitente en el tercer cilindro, causado por una válvula mal calibrada. Algo que ningún escáner estándar detectaría, pero que Julián sentía por el pequeño descenso rítmico en el sonido del ralentí, como una tos tragada. Suspiró, se echó sobre el capó cubierto de polvo negro y comenzó a desarmar con mimo. Lo hizo como si hablara un idioma olvidado. El metal todavía le obedecía. Al filo de las 2 de la mañana, sudoroso, empapado y tembloroso bajo la luz de un foco parpadeante, volvió a armar todo, pieza por pieza. Usó su trapo limpio como sello. No dejó marcas, ni huellas, ni gloria. Cerró el capó con cuidado. Lo miró una última vez. «No se trata de que me aplaudan», murmuró, tragándose el nudo espeso en la garganta. «Se trata de que esto no muera». Guardó las herramientas, lavó lo poco que usó, volvió al recogedor como si nada. Cuando el sol comenzó a pintar de ámbar las láminas oxidadas del techo, el sub arrancó con un rugido firme, cargado de salud, que hizo a Cárdenas levantar las cejas y a Roberto salir rengueando desde la oficina. ¿Quién chingados lo arregló? Todos se miraron sin saber. Julián, en cuclillas detrás del compresor, recogiendo una media sucia, contuvo el aire. Sus manos seguían oliendo a aceite, pero su rostro no delataba nada. Nadie supo qué decir. ¿Quién fue? Federico Valverde saldría del coche minutos después, oliendo a loción cara y con un bigote que no perdonaba respuestas imprecisas. Pero eso vendría después. Gracias por ver esta escena. Si te atrapó la historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir cada capítulo del viaje de Julián. Aquí todavía falta lo más duro y lo más hermoso. Una gota de sudor le cae a Julián sobre el dorso de la mano, mientras frota con fuerza la grasa vieja del piso, justo debajo del lifter hidráulico número 3. Son casi las 11 de la noche. El calor entra por la rejilla del portón como un suspiro bochornoso. Acaban de irse todos. Se quedó para terminar la limpieza porque Roberto le pidió que le diera una repasada extra al área del sub de Valverde. Por las dudas quiera pasar mañana a revisar. Julián la miró todo el día. Esa camioneta negra con alma podrida. El ruido metálico del cigüeñal mal equilibrado lo seguía desde la primera mañana que entró rodando toscamente al taller y nadie, ni el flaco, ni Joel, ni Roberto, supo dar con el diagnóstico exacto. Habían probado sensores, limpiado inyectores, revisado líneas. Nada. Seguía sonando como una carcajada dentro del motor. Julián dejó la escoba apoyada contra el compresor ruidoso y se acercó al sub. Pasó la palma por encima del capó como quien toca a una criatura dormida. Dorado mate del polvo flotando en el aire. Olor a aceite viejo mezclado con thinner y café requemado en la cocina del fondo. El metal todavía estaba tibio. Su instinto, esa punzada antigua que nunca dejó de hablarle,
Le murmuraba que ahí, entre la polea del alternador y la leva de admisión, se escondía el maldito detalle que nadie estaba viendo. Él, sí. Apoyó la frente contra la aleta derecha. Cerró los ojos. El estómago se le apretó con un nudo. ¿Y si lo arreglaba? ¿Y si lo dejaba como nuevo en secreto? Nadie sabría jamás. Nadie sospecharía del limpiador. Solo quería que el negocio respirara, que no cerraran, que no despidieran a Joel, al que veía como un espejo chico. Nada más. Pero no. 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 No chingues, Julián. La voz salió sola, como una orden al vacío. Se aleja del Esú como si escapara de una tentación ilícita. Se seca las manos en el pantalón y vuelve por la escoba. Él ya hizo promesas. Él no vuelve a tocar nada que lo arrastre de nuevo a meterse, a sobresalir, a mentir por omisión. Aprendió su lección. La prisión fue lenta, no dura, más cruel por lo rutinaria que por lo hostil. Él quiere vivir callado, en paz, bajo el radar. Pero esa noche no puede dormir. Cada vez que cierra los ojos, el ruido de ese motor le retumba como una campana mal templada. Y con él el recuerdo, la vez que detectó un fallo idéntico en una BMW Serie 5, en su época de taller propio. Era una fisura imposible de ver sin desmontar el cuerpo de aceleración. Se tardó 5 horas en encontrarla, una vida para dejarla como nueva. Y aquí estaba otra vez esa misma firma, ese murmullo técnico que nadie más parecía oír. No por orgullo, no por ego, por hambre de justicia técnica. A la 1 de la mañana se levanta. Camina hasta el pequeño locker donde guarda el uniforme manchado de polvo. Abre una caja vieja donde, medio escondidas, guarda aún sus herramientas favoritas. Un calibrador mitutoyo oxidado por el tiempo, un destornillador plano con mango de goma roja, una linterna pequeña estilo pluma. Tiembla un poco al agarrarlos, como si robara otra vez su antiguo ser. Se arma una excusa infantil. Solo voy a ver. Pero cuando entra a la zona del SUV, sus pasos ya no tienen freno. El silencio en el taller es absoluto, roto apenas por el zumbido del fluorescente que chisporrotea sobre la mesa de trabajo. Tira de la tapa del motor. Las piezas le hablan como viejas amigas. Encuentra lo que esperaba. Una válvula de retorno ligeramente obstruida combinada con un minúsculo desequilibrio en el sensor de posición del árbol de levas. Nada de lo que ninguno de los otros había revisado. Empieza a desmontar con manos firmes y ágiles. Pero cada tornillo que suelta le pesa en la espalda como si cavara su propia tumba. Su corazón late rápido, pero no de miedo, sino de traición. Se prometió no volver a sobresalir en ningún lado. Se prometió que viviría como una sombra. Pero aquí está, una vez más, haciendo lo que mejor sabe. Y el sudor no para ahora, ni con la puerta abierta. El aire afuera huele a basura quemada. Adentro, adrenalina y grasa buena. En media hora ya está en la mitad de la operación, cuando un chasquido enciende su alerta. Se congela. ¿Un perro? Nada. Solo la cumbia leve que suena en el pequeño radio detrás del escritorio de Roberto, que nadie apagó. Cuando te vi, sentí el amor llegar. El viejo Julián canta por dentro mientras aprieta el último conector. Se asegura de que no dejó rastros de su intervención y cierra el capó con un clic seco, impecable. No lo va a probar. No necesita. Sabe que va a andar. Mejor que nunca. Regresa a su banco. Deja las herramientas. Se lava las manos con jabón blanco que huele a cigarro viejo y ajo. Las uñas siguen negras como siempre. Mira el reloj digital oxidado de la pared. 2:12 a.m. Y entonces, lo más irracional de todo, agarra la escoba y sigue limpiando, como si nada. Como si seguir barriendo el polvo de los otros borrara lo que acaba de hacer. Pero no lo borra. En su interior lo sabe. Lo arregló. Y ahora va a pasar algo. El trapo sucio se escurre entre las manos de Julián. La espuma negra de grasa y polvo resbala por sus muñecas y gotea en el balde oxidado. Son casi las 2 de la mañana. La radio hace horas que murió por el calor. Ahora solo queda el zumbido del neón parpadeante y el aliento lento de los motores que reposan en la oscuridad. El taller Díaz duerme rotundo, como un animal maltrecho. Julián se detiene frente al SUV negro. Imponente, ajeno, caro. El vehículo ocupa el centro del taller como un extraño caído doseu, con su pintura iridiscente aún manchada por los dedos sudados de los mecánicos frustrados. Mauricio maldijo ese motor 3 veces antes de rendirse. Y Roberto lleva días mascando numeritos sin encontrar cómo tapar el boquete que va a dejar en las cuentas. Julián seca las manos en su propio pantalón. El calor le pega entre los omóplatos como una mano condenada. Mira el capó. Luego mira alrededor. Cero movimiento. Sabe que no debería. No es su lugar. Nadie le pidió, nadie le permite, nadie sabrá. Y sin embargo, su cuerpo ya camina solo hacia la caja de herramientas. Al abrir el cofre, el olor a metal recalentado y aceite viejo lo golpea directo en la nuca. Viscoso, ácido, a punto de fermentar.
Julián frunce el ceño. Hay algo fuera de ritmo en el sistema de inyección. El olor a combustible no quemado es apenas perceptible, pero suficiente. Aquello no es una falla convencional. Es uno de esos malditos problemas intermitentes que no se dejan atrapar hasta que el motor canta justo con la voz equivocada. Una a una, sus manos recuerdan lo que la burocracia del mundo le obligó a olvidar. Succiona el aire caliente entre los dientes y desmonta la cubierta de los inyectores como quien desarma un viejo reloj de pulso. El sudor le corre por la frente, se mezcla con el polvo del taller, pica los ojos. Ahí está, un conector apenas desfasado, disimulado bajo un aislante térmico. El fallo vive ahí, silencioso, nunca lo suficientemente visible para un diagnóstico tradicional, pero letal a largo plazo. Julián parpadea y traga en seco. Pinche error de fábrica. Tiene que arreglarlo. Es su obligación moral. Lo justifica en su cabeza con frialdad técnica, pero detrás de cada movimiento milimétrico vibra una esperanza agazapada que no se atreve a nombrar. Cuando el motor vuelve a ensamblarse en silencio y él gira la llave en contacto para probar, el sistema arranca con el susurro perfecto de una bestia domada, sin vibrar, sin epilépticas protestas. Solo ese ronroneo limpio que ningún coche de esa gama debería perder. Julián cierra los ojos un segundo. Respira. Es una sinfonía en su pecho. Pero entonces algo se quiebra. No afuera. Dentro. La certeza de que acaba de cruzar una línea. No por haber tocado el coche. Eso es peccata minuta. El verdadero cruce es otro. Permitirse recordar quién era. Permitirse volver a sentir el vértigo bendito de hacer algo impecable. Lo hace a escondidas, sí, pero ya no por miedo. Esta vez lo esconde por pudor, porque duele reconocer cuánto lo necesitaba. Agarra el trapo, limpia toda huella de sí en el capó y retrocede hacia las sombras. Otra vez invisible. La sensación en sus dedos persiste como hormigueo. No es culpa, es hambre. A la mañana siguiente, el taller despierta en caos. Roberto grita por todos lados. Joel corre de un lado a otro sin saber qué pasa. Y Mauricio, con cara de velorio, forcejea el capó del sub con nerviosismo. Julián pasa con su cubeta como quien pasea entre fantasmas. El motor no solo funciona, responde con una obediencia que ningún otro cliente ha logrado en años. Federico Valverde lo escucha ronronear mientras cruza los brazos, sin hablar ni sonreír. Mira fijamente a Roberto como si supiera que le están mintiendo. Está impecable, dice, después de una pausa larga y áspera. Roberto se alivia, pero su alivio dura muy poco. La mirada de Valverde sigue clavada en otro lado, fija, afilada, casi burlona. ¿Quién lo tocó realmente? Nadie responde. Y mientras los otros tragan saliva o improvisan excusas balbuceadas, Julián sigue trapeando el piso bajo el sol creciente, 2 metros más atrás, escuchando todo, sabiendo que el silencio no le pertenece más. Su corazón golpea profundo, rítmico, como si ensayara un segundo arranque. Un regreso inevitable ha comenzado. Ya no hay marcha atrás. El calor cae como plomo derretido sobre la lámina oxidada del taller Díaz. Las gotas de sudor le bajan a Julián por la espalda bajo la camisa que aún huele a cloro barato y grasa vieja. La radio escupe una cumbia distorsionada. Joel pasa corriendo, tropezando con una llanta alzada que rueda despacio hacia el portón. «Fíjate, cabrón», grita Flaco sin levantar la mirada del capó. Desde el rincón trasero, junto al tambor de aceite quemado, Julián limpia restos de pasta de válvula endurecida sobre la mesa. Nadie pregunta cómo llegó esa pasta ahí, ni cómo apareció esa herramienta que hacía tiempo no funcionaba. Nadie ha hecho la conexión. Pero Julián sí, desde la madrugada del milagro, camina entre máquinas con una mezcla de alivio y ansiedad. El ESU partió rugiendo como nuevo. Valverde soltó un simple interesante antes de irse. Y Roberto lleva días sin dirigirle palabra. Finge que nada pasó. Pero él sabe que ya no está limpiando, está esperando el otro zapato caer, o a que alguien mínimo se acerque y diga, ¿fuiste tú? Silencio. En vez de eso, Julián empieza a observar, más de cerca, con hambre vieja, de las que se fingen saciadas. Se queda 2 horas más tarde, se mete al baño de herramientas, solo para barrer, pero acaricia con los ojos el escáner obsoleto, el multímetro sin pilas, la caja con bobinas arrumbadas. Una mañana, Joel lo encuentra de cuclillas frente al auto viejo de un cliente, desatornillando un plástico suelto. ¿Qué haces, Don? Estaba flojo. Se va a volar en la carretera. Ah, pensé que solo barría. También. No dice más. No tiene por qué. Pero esa tarde, Joel le pide ayuda. No directamente. Solo dice mientras forcejea con una bujía. Pinche cosa no sale. Ni con la llave suya. Ni con la mía. ¿Será que está torcida? Julián finge secarse las manos. Si giras así nomás vas a barrerla. Entonces, escucha, siente cómo vibra. Ese sonido hueco. Eso es carbón. Está quemada, no torcida. Métele uno de los viejos, nada más para aflojar, y luego la nueva. Joel lo hace. Funciona. El joven no dice gracias.
Solo sonríe mientras cierra el capó con un golpe seco. Julián vuelve a su escoba. Poco a poco las preguntas discretas empiezan a caer como gotas precursoras de tormenta. ¿Tú quién eras antes? ¿Dónde aprendiste a oír así el motor? ¿A poco tú sabes de eso? A todo contesta lo mismo. No, no es que sepa, no más que escuché cosas. Flaco lo observa con rencor ácido como un perro al que le quitan el hueso sin pelea. Ese motor el del otro día, le dice mientras fuma junto al depósito de agua. Nadie le metió mano. Nadie recuerda haberlo tocado. Luego, arranca y ruge como nuevo. Qué coincidencias, ¿no? Julián sigue limpiando grasa endurecida del suelo, con una espátula corroída por los años. Coincidencias pasan, dice sin mirarlo, pero sus gestos lo traicionan. Falanges endurecidas, ojos que se entornan al captar un zumbido fuera de ritmo, hombros que se enderezan ante un motor encendido. Un oficio no se borra con escoba. Esa semana un cliente llega furioso. Su coche, recién arreglado, volvió con el mismo fallo eléctrico. Joel y Flaco trastean sin éxito. Roberto sale cansado con el eterno cigarro húmedo en la comisura. Si no se va hoy no paga. ¿Entienden? Sí, patrón. Pero no da código. El escáner está sordo. Entonces usen los oídos, carajo. Esa noche, después que ya todos se fueron, Julián se queda solo. El silencio es espeso y el aire huele a goma quemada y trapo rancio. Levanta el capó. Mira. Huele. Toca. En un rincón del arnés donde muchos no mirarían, ve el verdadero culpable. Un conector partido que hace contacto solo bajo ciertas temperaturas. Julián no tiene repuestos, pero sabe corregirlo. Sonríe. 2 sensores limpios. Una soldadura artesanal. Una brida improvisada. Listo. Ni un rastro. A la mañana siguiente, el dueño prende el coche. El ronroneo es perfecto. Flaco frunce el ceño. Roberto no dice nada, solo escribe la factura con letra lenta. Y Joel, de reojo, observa a Julián con algo nuevo en la mirada. No es sospecha. Es respeto. Disfrazado. Silencioso. Esa noche, Joel deja sobre la mesa de limpieza una bujía vieja. Y al lado, 2 nuevas. Sin preguntar. Por si quiere practicar eso que no sabe, dice antes de irse. Julián la mira. La sostiene como si pesara el doble. El metal aún caliente le quema la palma. Sonríe. Pero algo dentro también se contrae. No hay anonimato eterno. Los ojos están empezando a ver. El olfato a sospechar. Y el zumbido del motor siempre canta. Un mosco le zumba al oído. No lo ahuyenta. Está agachado, sacando grasa acumulada detrás del tambor de frenos de un Tsuru viejo. Julián tiene los nudillos reventados y la camisa empapada de sudor. El calor atrapado bajo el techo de lámina del taller es un castigo sin fin. El ventilador gira lento, como si también estuviera agotado de respirar ese aire saturado a aceite quemado y diésel frío. «¡Ibáñez!», grita Flaco Cárdenas desde la zona de clientes. Su voz raspa como lija. ¿No terminaste de barrer allá atrás? Julián se pone de pie, seco, sin discutir. Sus botas resbalan un poco sobre el piso jabonoso por detergente mal enjuagado. Mientras camina, el zumbido de una cumbia de los 90 peina el taller, mezclado al ritmo irregular del compresor de aire. A la izquierda, Joel intenta sin éxito cambiar la válvula de presión de una Silverado oxidada. «No es así, mijo», dice Julián al pasar. «Gírala con la trenza doblada, no recta. Si la forzás, se quiebra». Joel levanta la ceja. «¿Y tú cómo sabes eso si eres el conserje?» Pero es una pregunta sin burla genuina, más cargada de sorpresa infantil. Julián ya se aleja camino al fondo del taller. Lo que Julián no sabe es que en la pequeña oficina de Roberto, cerrada con el aire acondicionado chorreando, hay una conversación densa ocurriendo. Sí, le cambiamos el sensor, el cigüeñal, 3 bobinas y la tarjeta madre. Ningún mecánico de aquí pudo encontrar el fallo. Pero al día siguiente el coche arrancó como si fuera nuevo, explica Roberto tenso con una sonrisa empapada de nervio. Federico Valverde mastica despacio unas palabras invisibles. Lleva camisa blanca sin una arruga. Mira todo el taller a través de la ventana sucia del despacho. Entonces fue Dios quien metió la mano al motor, ¿no? Roberto traga seco. Evita mirar a los ojos de Federico. Debe haber sido pura casualidad. Federico no responde. Recoge sus llaves de la mesa, las hace sonar entre los dedos. Cuando la casualidad tiene manos de cirujano, suele esconder algo más. Sale sin saludar. La puerta golpea al cerrar y deja una estela de su perfume elegante. Cuero fino con una nota amarga de colonia francesa. Horas después, en plena hora muerta post-almuerzo, Roberto se acerca a Julián. No lo mira directo. Finge revisar una planilla. «Ya no te metas con los coches, ¿no sí?» Otros mecánicos se están sintiendo incómodos. Las palabras caen como martillo. Julián no responde, pero los músculos de su mandíbula se tensan. Aprieta la esponja que lleva en la mano con tanta fuerza que escurre agua negra. «Sí, señor», dice, bajito.
Esa noche queda solo terminando de trapear. La radio escupe un abolero triste y lento, más melancólico por el eco del taller vacío. Rodeado por motores calados, mangueras colgadas como intestinos de plomo y olor rancio a refrigerante viejo, Julián seca sus manos en el overol. Camina hacia la sub de Valverde, estacionada al fondo. No la toca. La observa. Oye un leve clic-clic. Algún relé está gastado, y su instinto le grita que puede arreglarlo. Se muerde el labio. No lo hace. La frustración se vuelve física. Camina en círculos, se pasa la mano por el pelo mojado, golpea una llanta con el puño cerrado. Nadie lo ve. Nadie debe verlo. Al día siguiente las cosas empeoran. Este cabrón metió mano otra vez en mi mesa de trabajo. Grita Flaco delante de todos sosteniendo una llave cruzada. Está dejando cosas hechas, pero no sabemos cómo. ¿Y si está cagándola sin darnos cuenta? ¿Y si se le pasa algo? Julián está quieto al otro lado del taller. Lo miran todos. Joel con miedo. Roberto con una especie de incomodidad difusa. Nadie dice nada en su defensa. De nuevo, él calla. Traga el orgullo, baja la mirada, pero dentro de sí hierve, porque sabe que no falló. No una, no esa noche. Lo hizo bien, lo hizo perfecto. El problema es que eso ya no basta. Si este momento te enganchó, si la atención enciende algo en vos, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte qué va a hacer Julián cuando todo se le venga encima. Porque la verdad, todavía no estalló. Nos vemos en el próximo episodio. Las llantas de un Astra viejo derrapan sobre grava cuando Federico Valverde llega sin aviso. El sol parte del concreto del mediodía en la colonia Santa Cecilia, y el calor parece emanar tanto del suelo como del cliente. Nunca había vuelto 2 veces a la misma oficina, menos aún por cuenta propia. No hay cita, no hay pretexto decoroso, solo una excusa inventada a último momento, un ruidito nuevo al frenar, casi imperceptible, dice al entrar con gafas oscuras y voz gruesa. Joel lo recibe con la inseguridad que solo tienen los novatos y lo manda directo con Roberto, pero Valverde no responde. Su mirada flota sobre el taller igual que haría un militar inspeccionando soldados, aunque ahora parece más interesado en las esquinas, en las sombras, que en los montacargas o elevadores ruinosos. ¿Y ese?, pregunta casi en tono casual señalando al fondo. Roberto, sudado, con el overol pegado a la piel, sigue su línea de visión. ¿Cuál, el pinche Julián? El de la escoba. ¿Qué? Valverde no contesta. Solo finge escuchar mientras su atención se detiene sutilmente en los movimientos mínimos del hombre en cuestión. Julián, con la frente brillando de sudor, trapea la zona de herramientas donde nadie limpia porque ahí trabaja gente seria. Nadie nota que sus ojos esquivan constantemente la mirada del recién llegado. Nadie excepto Valverde. Entre el chirrido del portón principal al cerrarse, el clac metálico de herramientas mal colgadas y el eco lejano de una cumbia vieja en una radio sobre el compresor roto, Julián siente un cambio en la presión del aire, como si de pronto todo el oxígeno del lugar estuviera ocupado por una sola intención. «Voy al baño», dice a Joel sin levantar la voz, pero no va al baño. Cruza la parte trasera de la oficina, cerca del lavabo de piezas, donde varios motores desvencijados descansan como animales muertos. Ahí encuentra un Ford Fiesta al que le falta un alternador. En un gesto automático, pasa los dedos por el motor con la familiaridad de quien acaricia una vieja cicatriz. Detecta un pequeño chasquido al girar el cigüeñal con la mano. No se da cuenta de que alguien lo observa. Federico se ha deslizado por el taller como un cazador paciente. Desde detrás de una pila de neumáticos ve el momento exacto en que Julián pesca la falla solo con un movimiento de muñeca. Ni una palabra, ni una duda. Lo ve preparar un destornillador delgado, ajustar la polea floja, alinear con precisión el eje mal centrado. Sin guantes, con la destreza seca y contenida de quien lleva años sin practicar, pero jamás olvidó. Valverde cierra los ojos por un instante. Al abrirlos ya lo sabe todo. Cuando Julián se da la vuelta, lo tiene a menos de 1 metro. ¿Desde cuándo va Rebujes con tanto tacto? La respiración de Julián se entrecorta. La escoba sigue en la mano izquierda, sudada, como si la sostuviera más por instinto que por decisión. Se queda quieto. Aunque el corazón le late como tambor húmedo por dentro, su rostro guarda la serenidad de quien ya imaginó este encuentro muchas veces. Solo estaba quitando el polvo. Le ajustaste una polea a ese Ford, con las manos, sin medir. Lo oí desde allá. Ese ruido solo lo detecta quien entiende lo que oye. Pausa. El silencio es denso como aceite viejo. Un perro ladra 2 cuadras más allá. Al fondo, Mauricio Flaco golpea sin éxito un carburador con martillo de goma. ¿Quién eres en realidad? Una pregunta sin ornamentos, sin amenazas, pero con el filo exacto. Por primera vez en mucho tiempo, Julián suelta la escoba. Solo un cabrón que ya tuvo otra vida. Valverde lo observa. El sudor le resbala por la sien, pero no baja la guardia. Julián tampoco. ¿Tú arreglaste mi sube? Julián no responde.
pero sus ojos, duros y vivos, lo confirman. Nadie más aquí podría haberlo hecho, dice Valverde cruzando los brazos. Y no porque sean malos, sino porque lo tuyo es de otro nivel. No debería haber tocado ese carro. No era mío. No tengo permiso. Valverde lo interrumpe. Tú me hiciste un favor que ni mis técnicos pudieron. El carro no ha vuelto a fallar. ¿Y sabes qué hice? Llamé a la marca y pregunté si había algún protocolo oculto, alguna reprogramación nueva que no conociera. Me dijeron, eso suena a intervención precisa de alguien que conoce este modelo como a su hermana. Ahora entiendo por qué. Julián mira al suelo. Hay un charco de grasa negra junto a su bota derecha. Podría pisarlo y desaparecer si fuera posible. Tengo antecedentes, no debería estar aquí. No me importa, ¿pagaste? Sí. Entonces empieza a preguntarte por qué sigues escondiéndote. Julián lo encara por fin con los ojos firmes. Porque me dan trabajo solo si finjo que no sé hacer nada. Valverde sonríe, mínimamente. Pero sonríe. Roberto te debe una explicación. Y tú, una vida nueva. Gira para irse, pero lanza una última frase antes de cruzar el taller. Volveré mañana, de frente. Y cuando lo haga quiero que estés aquí, de uniforme. Salen a la calle en silencio. Federico con pasos lentos. Julián mirando los dedos manchados de motor, sin saber si acaba de ser descubierto o redimido. El sol quema el pavimento. A lo lejos, una sirena pasa zumbando como una mosca enloquecida. La apuesta ha subido. Ya no hay sombra suficiente para seguir fingiendo ser nadie. Madrugada. Olor a metal caliente, sudor viejo y café recalentado. Julián se despereza en la penumbra del baño del fondo, con la espalda aún templada por el concreto donde se había apoyado. Las charlas de los mecánicos del turno anterior ya han muerto. Solo queda el zumbido intermitente del refrigerador de aceites y el goteo monótono del lavabo. Pero esta noche algo cambió. Valverde ya lo vio. No dijo nada. Pero el silencio fue más grave que una amenaza. Julián notó el cambio en sus ojos. Los pasos más lentos al salir, el girarse una vez más hacia él al cerrar la puerta. No fue un ademán casual. Fue confirmación. Se seca los brazos con el trapo mugroso de colgar carburadores y se queda quieto. Mira el sucio espejo, el reflejo de su camiseta sudada con el logo del taller ya casi borrado. Aprieta los dientes. Algo en sus entrañas no lo deja dormir desde hace 2 noches. Ya se acabó el sigilo. Si lo que viene es un segundo exilio, será caminando de pie. Al día siguiente, el calor entra por las puertas abiertas como un perro agresivo. Acelera los ánimos, abraza las máquinas y quita el aire en el rincón donde Julián habitualmente cambia bolsas basura. Pero hoy no se mueve a la escoba. Julián espera. Roberto llega encorvado con la misma negativa de siempre para saludar. Siente el juicio del mundo encima sin saber por qué. Flaco Cárdenas llega con su termo ruidoso y apenas lanza un «¿Y tú qué haces parado?». Joel, medio dormido, responde por él. Creo que ya limpió todo. Ayer dejó reluciente la compresora. Ese fue el inicio. Antes del mediodía, Julián aparece en silencio junto al sedán que lleva 3 días bloqueando el elevador hidráulico. Flaco no lo ve hasta que ya tiene el capó abierto. ¿Qué crees que haces? Se limpia las manos negras en el overol y se acerca con paso de jefe que no es. Julián ni lo mira. Extrae el sensor de presión del motor, lo sacude, lo sopla con precisión, desmonta el cuerpo de aceleración con una agilidad que nadie aquí ha mostrado en años. Tiene el cuerpo desalineado. Lo ajusta sin ver la calibración y no entra mezcla. Está tragando aire muerto. Por eso se apaga en frío. Cárdenas frunce el ceño. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú qué sabes? Lo vi escupir carbono en la última salida. Escúchalo cuando enciende. Suena a huérfano. Roberto había estado bebiendo un vaso de agua en la sombra del fondo. Lo ve todo. Se le hiela el sudor en la espalda. Avanza. Ibáñez, ¿qué chingados estás haciendo? Lo que no hicieron en 3 días, responde Julián, sin levantar la voz ni la mirada. Su tono no tiene arrogancia, tiene resignación, una especie de furia contenida que ya no pide permiso. La tensión es inmediata. Cárdenas quiere acercarse, se contiene. Joel observa fascinado. Julián termina de ajustar el componente. Lo fija con torque exacto. Vuelve a batir el capó y camina hacia la esquina de materiales. Enciende el sedán. Ruido perfecto. Suave y vibrante. Silencio denso en la sala. El ruido de la radio fue desconectado sin que nadie lo notara. ¿Cómo sabías eso? Joel se atreve a hablar bajito como un niño en misa. Porque escucho antes de mirar. Eso no se enseña. Roberto apenas suspira. Su mundo se desmorona y se rearma palmo a palmo en su cabeza. ¿Tú arreglaste el sub del pinche Valverde? Masculla quebrado. Julián voltea por primera vez, mira al patrón directo a los ojos. Sí, de madrugada. Lo hice bien. No robé nada. No mentí. Solo hice lo que sabía.
¿Por qué chingados no dijiste nada? ¿Por qué te escondiste? La voz de Roberto es casi lastimera, como si comprendiera al mismo tiempo. ¿Habrías escuchado? Julián lanza la pregunta al vacío. Nadie responde. Se abre la puerta del taller. Federico Valverde entra, impecable, con un portafolios en la mano. No dijo cuándo vendría, pero lo hace justo ahora, viendo el auto encendido y a Julián junto a él. Aplausos, no hay. Solo la tensión tectónica de piezas moviéndose. Parece que el nuevo también sabe de carburadores viejos. ¡Qué talento! Tan desperdiciado, dice Valverde mirando a Roberto, no a Julián. El patrón traga saliva. ¿Quiere usted que le dé mantenimiento al suyo, don Federico? Quiero que hablemos en mi oficina. Valverde señala con la barbilla hacia Julián. Con él. Esa misma noche, Julián ya no limpia. Está en la esquina del salón, secando sus manos con los mismos trapos, pero ahora con un cuaderno abierto y herramientas alineadas sobre una mesa improvisada. Joel pregunta. Cárdenas observa. Roberto fuma al fondo sin hablar. Pero Julián vuelve. Al centro. Ya no se esconde. Su pulso, aunque quemado por años de olvido, late otra vez con la precisión que solo los que conocen el metal y han conocido el lodo llevan en la sangre. El ventilador del techo vibra como una turbina vieja, lanzando ráfagas de aire caliente entre cables pelones y nubes de polvo flotante. Afuera, el sol clava cuchillos. Adentro, el taller Díaz transpira desconfianza. Roberto camina de un lado al otro, mascando un palillo. Flaco Cárdenas golpea con rabia una tuerca atascada en la suspensión de un pointer oxidado. Joel trata de aflojar un amortiguador con herramienta equivocada. ¿Y Julián? Julián observa desde el rincón más sombrío, mientras diluye aceite con thinner sobre el suelo, midiéndolo todo con esa mirada suya, entre cálculo y resignación. A esa hora nadie quiere hablar. No desde que Valverde apareció por segunda vez, exigente y con esos ojos de contador que pesan. ¿Y si vuelve hoy? Pregunta Joel, limpiando el sudor de la nuca con una franela sucia. Que se trague sus preguntas, gruñe Flaco. Aquí nadie le va a cantar nada. El murmullo muere cuando la sombra del Range Rover negro vuelve a cruzar la reja. Impecable. Como si no perteneciera a ese barrio. Federico Valverde camina nuevamente entre los coches y las manchas de grasa como si inspeccionara su propio almacén. Mira. Huele. Sí, olfatea el ambiente con gesto despectivo. Y luego se detiene frente al banco donde Julián enceraba frenéticamente una mascarilla de filtro. Roberto, dice con voz plana. Está haciendo un ruido distinto al acelerar. Quiero que la misma persona que arregló el problema anterior lo revise. Ahora. Nadie dice nada. El chirrido de una polea rota es lo único que respira. Se lo dije, don Federico. Aquí todos trabajamos igual, responde Roberto poniéndose los lentes para fingir compostura. Sus sospechas no tienen lugar. Entonces no será problema que sea él, señala a Julián, quien lo revise. Un silencio volcánico. Las manos de Julián dejan lentamente la mascarilla sobre la banca. Roberto no dice sí, pero tampoco dice no. Ni siquiera puede mirarlo. Flaco escupe al suelo. Joel contiene el aire. Julián camina hacia el SUV. El calor pega con ganas. Gota tras gota por la espalda, por la frente, por las palmas. Abre el cofre. El soplido hidráulico revela el corazón eléctrico del vehículo. Complejo, implacable. Coloca un estetoscopio mecánico sobre el motor. Inclina la cabeza. Cierra los ojos. En menos de un minuto desliza una llave Allen, afloja una tapa lateral, sopla adentro y aprieta de nuevo. Era una fuga mínima en la toma MAF, murmura apenas. Vibración inducida por el adaptador viejo. Ya no debería hacerlo. Todos miran, pero no dicen nada. El motor ronronea como bigote de gato. Valverde sonríe apenas. Gracias, señor Ibáñez. Y ahí deja caer la granada. Julián gira el rostro. Roberto lo clava con una mirada cruda. El mundo colapsa en ese cruce de ojos. Esa noche, Julián llega a su cuarto de azotea con la garganta seca. Entre la humedad rancia del colchón viejo y los ladrillos pelados, abre su mochila. Dentro, una carta sin abrir. Preliberado sin reincidencia. Condicional 04-2026. La arruga. El silencio explota. Minutos después, golpes. Bruscos, secos. Abre. Es Flaco. Pensaba que eras un puto conserje. Pero claro, el artista escondido, ¿te crees mejor que nosotros porque viviste en el fresco? Yo no me creo nada. No pedí esto. Y una mierda. Nos dejaste en ridículo, delante de Valverde, de Roberto. Al menos haznos el favor de admitir que le mentiste a todos. Que te infiltraste como perro. Los vecinos escuchan desde sus ventanas. Julián no responde. La mandíbula tensa, el cuello como soga. Flaco lo empuja. Di algo, cabrón. Cuando Julián alza la voz es seca como motor encendido en frío. Si me odias ahora es porque no sabías quién era. Pero yo siempre fui lo mismo.
El problema es que nadie quiso ver. Empujón. Golpe. Cae contra la puerta. Silencio. Luego, pasos alejándose por la escalera metálica. Resonancia dura, de hierro humillado. Más tarde, mientras lava el labio partido con agua caliente y trapos ensangrentados, su teléfono antiguo suena. Julián, es la voz ronca de Roberto. Mañana no vengas, necesito tiempo para pensar. El calor es un horno sin pausa. La oficina en sombras. El resto de la noche se diluí como polvo de carbones mojados. Julián solo, el taller callado y la cuenta bancaria en cero, como todo. El calor se había pegado al concreto como una maldición. Tenía ese peso denso que no dejaba respirar, como si hasta el aire dudara en moverse. Julián terminó de apilar los filtros usados al costado del galpón. Las manos tiznadas, negras hasta los nudillos, picaban con esa mezcla ya habitual de combustible seco y detergente industrial. Desde hacía 3 días, Roberto evitaba mirarlo más allá de lo estrictamente necesario. Cárdenas ya ni se aproximaba a su rincón de trapeadores. Y Joel, que antes soltaba comentarios o chistes malos a cada rato, ahora se limitaba a un buenas murmurado. Valverde había desaparecido. El sub reluciente y funcional se había ido con él, sin agradecimientos, sin reclamos. Solo un «ya hablaremos», flotando como un zancudo en el oído de todos. Desde ese momento Julián ya no servía café. Ya no lo dejaban arreglar ni el carrito de herramientas, ni siquiera tocar el zócalo flojo que un día se tropezó Joel. Había vuelto a un nivel cero absoluto, invisible. Pero esta vez alejado no por el pasado, sino por la semilla de algo que todos sentían aunque nadie pudiese nombrar. Miedo a lo que había detrás de su habilidad. Esa noche, cuando se quedó solo cerrando, el taller no le habló como antes. Las luces temblaban, como respirando hondo antes de apagarse. No había cumbia en la radio, ni el zumbido de ventilador. Solo el lejano chillido de un gato cruzando techos y el plaf plaf de sus botas sobre el concreto sudado. Caminó por el pasillo de herramientas como quien recorre un mausoleo. Cada pinza, cada destornillador tenía su historia, su lugar. Julián levantó la lona del banco de trabajo y sacó el pequeño módulo eléctrico sobre el que venía trabajando en secreto. De un Porsche viejo. Nada especial, solo un acto de mantenerse cuerdo. Pero algo dentro de él estaba roncando. Se acercó a su casillero. El pequeño armario oxidado donde aún guardaba una muda de ropa limpia y una foto doblada de su madre joven, y se quedó ahí parado, inmóvil. No por nostalgia, sino porque alguien le había puesto un candado nuevo, uno que no era suyo. Era la forma de decirle, ya no es tu sitio. Sintió como el estómago se le hundía hasta el piso. Ese era su último rincón. Ya ni el trapeador era suyo. Abrió la puerta trasera sin luces. Afuera, el aire olía a neumático recalentado, lluvia muy vieja y gasolina rancia. Se apoyó contra la pared. Pensó en largarse. No solo del taller, de la ciudad, de todo. Volver a borrar su nombre del mapa. Pero la imagen del viejo Roberto en silencio, entregando las llaves del SUV con una sonrisa que no le nacía en la cara, no lo dejaba ir. Había algo más allá. Algo que no estaba viendo. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje sin nombre. Solo decía: mañana a las 9 a.m. Quiero saber si lo tuyo fue suerte o ciencia. Traigo testigos. Julián tragó saliva. Federico Valverde. Entonces entendió. No había terminado su tiempo. Aún quedaba algo por demostrar. Y esta vez no sería en secreto. No escondido entre sombras y repuestos. Se quedó ahí parado con el teléfono aún en la mano mirando los fluorescentes moribundos del galpón. Por primera vez en meses le temblaba el pulso. Pero no era miedo. Era la certeza de que no habría más máscaras posibles. Mañana lo enfrentaría todo. Frente al cliente, frente al taller, frente al pasado, frente al fracaso mismo. La camiseta empapada le pegaba a la piel como lija caliente. Temblaban sus dedos. Y aún así, sintió que volvía a respirar por completo. El taller huele más a desesperación que a grasa esa mañana. El calor se cuela pegajoso por el portón principal, empapando a todos, pero nadie se queja. Las miradas se arrastran entre herramientas colgadas y motores abiertos con una tensión distinta, como si supieran que algo importante está por pasar, aunque nadie dice nada en voz alta. Federico Valverde llega sin anunciarse. Otra vez. Camina plantando los tacones de sus mocasines con precisión, como si marcara el ritmo de un veredicto. Su camisa blanca, impecable como una hoja de acusación formal, contrasta ridículamente con el polvo espeso del lugar. Mira a Roberto Díaz. No lo saluda. No hace preguntas. Solo da una pequeña vuelta en torno al SUV, para luego fijarse en el motor, frunciendo el ceño. Roberto, dice al fin. Sigue haciendo un ruido extraño al arrancar en frío. Algo leve, pero molesto. No voy a volver por tercera vez. Roberto traga saliva. Se le nota el sudor detrás de las orejas.
Mauricio Cárdenas, ya parado a 3 metros, mete las manos en los bolsillos del overol manchado. Joel finge revisar el gato hidráulico, pero sus ojos rebotan de uno a otro. Julián, en su rincón habitual, limpia unos focos con movimientos mecánicos. Casi nadie lo ve. Casi. Valverde gira hacia él. Y bien, Ibáñez. ¿Quieres darte una vuelta por el motor? La frase cae como un martillo. El silencio se traga todos los sonidos de la radio antigua. Julián no se mueve. Roberto da un paso al frente por instinto como para interceder, pero Valverde lo frena con una mano en alto. Su dedo anular lleva el anillo pesado de la familia Valverde. Es más símbolo que accesorio. Quiero que él vea el motor, frente a todos. Los ojos de Julián siguen fijos en el trapo grasiento entre sus dedos. Luego respira, muy hondo. Siente como el aire le quema al entrar. Petróleo, metal caliente, sudor seco. Y luego lo suelta lentamente, como si fuera a abrir un cofre sellado hace años. Camina hacia el auto sin decir nada. La camisa gris claro que lleva está amarillenta en las axilas. Su sombra se alarga bajo los reflectores caídos del taller. Cuando abre el capó, el chasquido metálico suena como un disparo. Guantes. No usa. Lo hace con las manos desnudas. Las hunde sin pestañear en el entramado del motor. Rebusca con tacto casi quirúrgico. Palpa por sonido y memoria. No explica. No narra. Solo trabaja. Joel aguanta la respiración. Roberto observa desde atrás con los brazos cruzados. Cárdenas se apoya contra una columna con los labios apretados. Julián detecta el juego suelto en el tensor auxiliar. Ajuste fino, casi imperceptible. Un detalle que nadie corriente vería. Pero él lo ve. Porque lo siente. Porque lo escucha. Gira media tuerca, le da otra vuelta al metal. Olor fuerte de aceite quemado. Se endereza. Baja el capó. Gesto lento, silencioso. Inténtelo ahora, dice apenas audible. Valverde asiente. Sube al sub, lo enciende. Veru. El rugido del motor es limpio, firme, redondo como si viniera de fábrica. Nada vibra mal. Ningún clic mecánico, ningún aullido innecesario. Solo potencia sobria saliendo de un corazón bien afinado. El silencio se estira. Todos mirando a Valverde. Él detiene el motor, desciende, mira a Julián sin sonreír. Luego se dirige a Roberto. Tiene nombre, tiene manos y tiene oficio. Lo quiero con placa y uniforme. O me llevo todos mis vehículos a otro lado. Roberto no responde enseguida. Tiene los ojos clavados en el suelo. Nunca se vio tan viejo como ahora, ni tan pequeño. Todo lo que ha sostenido con uñas, orgullo y terquedad durante décadas se rompe aquí, en este minuto. No por un error, sino por una injusticia sostenida demasiado tiempo. Se va hacia el fondo. Abre un cajón oxidado. Busca entre cajas mal cerradas, ganchos desordenados. Vuelve. Trae una camisa azul planchada apenas, bordada. Taller Díaz, J. Ibáñez. Camina hacia Julián. Lo mira, le tiende la camisa. No digas que te la ganaste hoy. Julián no responde. Acepta el uniforme. Sus manos tiemblan apenas. El algodón está frío, lleva mucho guardado, pero pesa como algo que ya nadie esperaba cargar otra vez. Se lo pone ahí mismo. Botones lentos. Precisión quirúrgica. El logo en el pecho le queda justo sobre el corazón. Joel sonríe. Cárdenas baja la mirada como si entendiera todo recién ahora. Valverde asiente satisfecho y se marcha sin decir adiós. Y en la radio vieja, como por arte del destino, suenan los terrícolas murmurando. Te juro que te amo. Ese día, en el taller Díaz, nadie volvió a decir que Julián Ibáñez solo limpiaba. El nuevo uniforme todavía olía a almidón fresco, cuando Julián lo desdobló con las manos manchadas de aceite. Tenía bordado en rojo. Ibáñez. No Julián, no el de limpieza, no el que solo barre. Cuando lo pasó por encima de su torso suelto, sintió cada costura cerrando una parte antigua de sí mismo. Una cicatriz sellada, no borrada. No quiso mirarse al espejo. Tenía miedo de ver algo demasiado parecido al hombre que una vez fue y que juró enterrar. Pero también temía no ver nada. El taller Díaz parecía otro. No por las paredes, que seguían manchadas de grasa, ni por el ventilador que se quejaba como un viejo asmático, ni siquiera por el flaco Cárdenas que arrastraba los pies más que antes. Era otra cosa. El aire, la forma en que lo miraban. Ya no como al que estorba. No lo saludaban todavía, pero tampoco fingían que no existía. Joel le acercó una taza de café en un termo rajado y sin decir nada se quedó mirando cómo desarmaba una transmisión automatizada. Los ojos del muchacho no querían saber el qué, querían entender el cómo. No metas los dedos donde no ves, le dijo Julián sin despegar los ojos de las piezas. Esto no es Lego. Joel rió por lo bajo, pero se quedó. Y aprendió.
Habían pasado unos días desde que Federico Valverde, con esa voz envainada en trajes caros, lo puso a prueba delante de todos. Frente al motor encendido, el diagnóstico fue cuestión de segundos. No porque fuese fácil, sino porque Julián veía lo que los otros no. O mejor, escuchaba lo que los demás no sabían callar en su cabeza. El pequeño zumbido metálico era una válvula de admisión desalineada, y bastó un giro de muñeca para dejar todos los cuerpos congelados, menos el suyo, que tembló ligeramente al sentir su lugar de vuelta. Roberto, tras el reconocimiento público, apenas cruzaba palabras. No sabía cómo tragarse a sí mismo. Pero un lunes fresco, más raro que uno mojado de aceite, se acercó a él con un bulto envuelto en una bolsa del Oxxo. Werg herramientas desgastadas pero de marca. Buenas, dignas. Estas se quedaron de mi viejo. No me sirven más. No hubo gracias, ni promesas. Solo comprensión entre callos. Los días siguientes fueron de pequeños pasos. Julián ya no solo limpiaba, sino que tocaba motores, corregía fallas eléctricas, armaba en silencio. Y cada vez más, Joel estaba con él, anotando nombres de piezas en su libreta chorreada de Coca-Cola. Viéndolo, sin preguntarle nada, con la fe ciega de quien encuentra un faro entre ruinas. El flaco evitaba confrontaciones. Ya no se burlaba, pero tampoco le dirigía la palabra. Hasta ese miércoles en que una Ford vieja hizo un ruidito culero que nadie podía precisar. ¿Te puedo pedir una cosa?, le dijo Flaco mientras se secaba las manos en un trapo rígido como cartón viejo. Julián levantó la ceja. Ve tú, yo nomás la voy a cagar. Julián se limitó a arremangarse. La reconciliación en ese lugar no venía en palabras. Venía en permiso. Esa misma noche, en un apartamento más iluminado por ventanas que por lámparas, Julián armaba una pequeña cena de madre e hijo. Sardinas con arroz como cuando eran pobres de verdad. Pero ahora había un piso limpio y una mesa sin tambalearse. Su madre torcía la boca con sospecha. ¿Te están pagando bien? Sí. ¿Seguro no estás en cosas raras? Solo fierros, ma. Lo juro. ¿Y te dejaron volver? No me dejaron. Me gané volver. Ella lo miró largo rato. Y solo entonces dejó que la cucharada del arroz la alcanzara. El ventilador movía el aire espeso pero tranquilo. Del patio llegaba el canto improvisado de un vecino guitarrero, algo entre ranchera y bolero. La ciudad todavía era dura. Todavía juzgaba. Pero Julián, ahora, la enfrentaba desde el otro lado del motor. Había recuperado lo que creía muerto, un propósito. Si tú también crees que todos merecen una segunda chance, o simplemente te gustó ver cómo el talento rompe muros de prejuicio, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada historia como esta merece ser contada y compartida. Gracias por quedarte hasta el final.